Hoy tenemos la suerte de contar con un periodista que ha investigado mucho sobre el tema, como es Juan Antonio Sanz, periodista, escritor e investigador. Juan Antonio, bienvenido a Magic Internacional. Bueno, no voy a hablar sobre Pisa, donde ciertamente no estuve muy cerca y desde luego no tengo la fotografía junto a la famosa torre. Tampoco tengo una fotografía en Shambhala, porque seguramente no estaría aquí contándolo. La gente que dice que ha estado en Shambhala seguramente está mintiendo, porque según la propia leyenda de este, más que una ciudad, es un reino, un lugar donde la sabiduría y donde las almas blancas, los mahatmas, según la tradición, según el mito, viven o vivían, pero allí quien va no vuelve. Todos los grandes viajeros que han buscado Shambhala o Shambhala, lo voy a pronunciar de todas las formas. Unos las ponen además con H al principio, otra con H al final, otros quitan las Hs, da igual. Todas las gentes que han buscado Shambhala lo han visto en principio, desde luego, como un lugar espiritual, esa dualidad entre el mundo etérico, el mundo espiritual y el mundo material. Pero lo que yo os voy a contar es una búsqueda muy material. Mi visión de Shambhala, yo no os voy a contar aquí visiones espirituales o anímicas, aunque el espíritu y la búsqueda desde el alma ha partido siempre en esta búsqueda, sino de una búsqueda un tanto más indianajonesca, de Indiana Jones, es decir, intentando encontrar un lugar que en algún momento pudo llamarse así o de otra manera, pero vino a significar lo mismo. Esta imagen es del Tíbet y ya os digo que aunque todas las... cuando uno ha escuchado por primera vez hablar de Shambhala, siempre le viene la imagen del Tíbet. El Tíbet no es donde estuvo Shambhala, pero en el Tíbet fue donde llegaron según la leyenda digo, aquellas escrituras, aquel sistema de conocimiento que es el Kalachakra, que seguramente muchos habréis oído hablar, ese budismo un tanto más misterioso, más un budismo tántrico en el que no todos podían acceder, desde luego. Esto es Shambhala, según la representación de un mandala tibetano. Shambhala está en el centro y aquí pues lo que nos puede parecer una ciudad, en realidad nos está mostrando cordilleras, ríos y muchas otras impedimentos geográficos para llegar allí. Asia. Cuando nos dicen Shambhala pudo estar en el Himalaya, pudo estar en el Tíbet, normalmente no es así. No es así. Yo he buscado también Shambhala, como muchos de los, como todos los exploradores, pensadores que han estado aquí. Yo desde un punto de vista mucho más humilde, por supuesto. Y yo la he buscado por aquí y por toda China. Mapas antiguos de esas zonas. Este es un cuadro de Nikolai Roerich. Roerich, lo habréis leído. Roerich es en ruso porque él era ruso. Y muestra el lugar donde pudiera estar esta ciudad que se dice habitada pues, por una logia blanca, como pensaban los teosofistas, como Madame Blavatsky, que la veremos después, o por unos hombres sabios que desde allí podían irradiar toda la sabiduría al resto del planeta. Una de las imágenes de Roerich también, Shambhala. ¿Por qué pongo a este guerrero? Porque Shambhala surge de un tipo de conocimiento chamánico y esto nos puede llevar a ver de dónde llegó el concepto de Shambhala. Y ese concepto chamánico nos implica en una lucha entre el bien y el mal, pero una lucha a muerte, como quizá el budismo,
donde se encuadra este conocimiento, no está tan preparado para tenerlo. Y aquí aparecería uno de los guerreros de Shambhala que en el fin de los tiempos modernos, llevaría a combatir contra los enemigos de Shambhala. La idea de Shambhala, sobre todo, se extiende por lo que es la India, el norte de la India y el Tíbet, después de que en el siglo VIII, más o menos, cuando los ejércitos islámicos estaban empujando desde el oeste, desde la zona de Persia, hubo una especie de conflicto en el que la gente pensaba, ¿cómo podemos llegar a salvarnos sin tener que llegar a combatir? Hablo de la gente budista. Y llegaban a la conclusión de que no podía ser así, de que en algún momento tendría que venir un gran rey, un gran elemento pues, político, espiritual, que salvaría a este grupo. Esta también es de Nikolai Roerich. Voy a pasar deprisa porque si no... Tíbet, las montañas Kunlun, ahí aparecen esos ovnis, los he puesto a propósito porque muchas veces se liga el concepto de Shambhala o de Agartha, que es una denominación que también aparece ligada a Shambhala, aparece como si fuera pues, bueno, el último lugar donde una civilización desconocida, intraterrestre, en muchos casos, pues, pudo llegar a construir un imperio. Yo no creo que sea así. Yo como periodista, soy muy escéptico, desde luego. Esta mañana, cuando escuchaba la conferencia de nuestro buen amigo sobre el tema de los ovnis, yo habría sido uno de los más escépticos en este caso. Y también lo soy en el caso de Shambhala. Esto es el Tíbet. Vamos a ver. Lost Horizon, que se tradujo como Horizontes Perdidos. James Hilton es este escritor. Él escribió en los años 30 esta novela en la que sitúa un paraíso, una especie de paraíso terrenal en unas montañas. La gente ha tendido a pensar que era el Tíbet, pero no se trataba del Tíbet. Antes, cuando os mostraba el mapa, aparecía una pequeña cordillera, que en realidad es mucho mayor, que se llama Kunlun. Kunlun está en el oeste de China, no en el noroeste, no, en el oeste, vamos a decirlo así. Y él, en realidad, estaba accediendo o proporcionándonos conocimientos muy veraces, porque una de las teorías más importantes es que esa gran comunidad de sabios pudo haber estado en las montañas Kunlun. Kunlun es el lugar donde el taoísmo tuvo uno de sus espacios de arraigo más importantes y desde allí hasta el resto de China, hasta hacia el este, pudo extenderse. Allí estaba, por ejemplo, Shiguanmu. Shiguanmu es la gran señora del oeste, esa gran diosa que para los antiguos chinos venía a significar la suma sapiencia y la inmortalidad también. Esta es la película que Frank Capra hizo sobre Horizontes Perdidos. Horizontes Perdidos se desarrolla en un valle que se llama el Valle de Shangri-La. Shangri-La es la ciudad o el valle de la luna azul. Shangri-La no existe en ninguna de las tradiciones de ninguno de los movimientos religiosos de Asia. Shangri-La se lo inventó él, claro. Este hombre es Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana, en el primer siglo de nuestra era, fue uno de los profetas, magos, de los hombres más, digamos, con una sabiduría muy especial. La Iglesia siempre lo quiso relegar. ¿Por qué? Pues Filóstrato, que fue el que escribió su historia, un poco de tiempo después, nos explicaba que sus capacidades y sus conocimientos adquiridos sobre el terreno llevaban a que quisiera introducir en el mundo mediterráneo unas cosas que no tenían razón. Este hombre, por ejemplo, se enfrentó, según Filóstrato, a una empusa, que es una especie de vampiro antiguo,
una mujer en este caso, y le libró a su amigo de todo esto. Pero por lo que me interesa en esta ocasión es porque él viajó hacia el este. Él viajó hacia una zona que los más entendidos piensan que pudo ser los umbrales de Shambhala. En realidad estuvo mucho más al sur. Él fue, aquí le tenemos otra vez, aquí, esta parte, veis abajo, el Punjab, esto es la India, aquí está Pakistán, y él pudo estar por esta zona, entre Peshawar, Kapisa, y ahí estaba Taxila, un lugar donde él se encontró con un rey muy poderoso, él se encontró con unos grandes sabios, posiblemente en estos tiempos los hubieran llamado Mahatmas, y donde le concedieron ciertos conocimientos que después él trajo. Dicen que pudo después influir muchísimo más en el estoicismo y que ya se había dado en Roma. El Preste Juan. Esta es otra de las leyendas que hablan de un gran reino en el este, en la zona de Asia Central, China. Otros lo consideran que pudo estar en Etiopía, por eso le disfrazan o le ponen con estas ropas quizá un tanto europeas, pero el hombre es un hombre de color. El Preste Juan es una imagen que nos trae ese recuerdo de un reino cristiano en Oriente, posiblemente inspirado en los nestorianos. Los nestorianos, que es un tipo de cristianismo herético para aquella época, se desplazó mucho hacia el este. Incluso en la zona de Mongolia hubo, en los tiempos de Genghis Khan, algunos de los khanes eran nestorianos. Y se relaciona también con el tema de Shambhala. Jesuitas es nuestra etapa más siguiente. Fueron los jesuitas los primeros que en Europa hablan de la palabra Shambhala. Tenemos a varios de ellos, por ejemplo, normalmente eran portugueses, Tebao Cachela, que nos cuenta de unos monasterios desde donde toda la sabiduría se había ido extendiendo hacia la India y hacia el Tíbet. Y y utiliza la palabra Shambhala. João de Cabral también es otra persona que habla de Shambhala, y él dice que Shambhala en realidad no está en China, sino posiblemente sea Tartaria. Tartaria, si os acordáis, el mapa que he puesto antes es lo que hoy día sería Siberia, y el norte de China, lo que es Xinjiang y el territorio uigur. Yo estuve allí en el año 93, después os hablaré un poco al respecto, y preguntaba a la gente. En el 93 todavía, yo era periodista ya, y todavía se podía viajar por allí. ¿Por qué? Porque no existía Internet. O sea, los chinos no tenían que poner mi nombre y decir, bueno, y este tío nos está escribiendo noticias sobre nosotros y quiere pasar por aquí. Entonces, yo vivía entonces en Moscú y simplemente me dirigí a la embajada china. Le dije que yo estaba estudiando historia, que quería hacer la ruta de la seda, que efectivamente hice, y que cuando era muy crío, pues me dejaron pasar. Me dijeron, a ver, apunta todas las ciudades que puse, y entre ellas puse Shambhala, y no me dijeron nada. Exoma de Coros. Exoma de Coros, a principios del siglo XVIII, fue otro de los grandes viajeros que nos habló sobre Shambhala. Él, además, decía que estaba en una zona entre el paralelo 40 y el paralelo 50, o sea, nos estaba dando una localización más o menos exacta. Él estuvo en el Tíbet. Él viajó al Tíbet, hablaba un montón de idiomas, él era húngaro de origen, y había conocido también con los jesuitas, seguramente había escuchado ya esa cuestión. Él lo que quería era descubrir el lugar donde los magiares habían provenido. Pero se encontró con la leyenda de Shambhala también. Es el mismo. Ahí es uno de los... Él estuvo cerca de Shigatse, en el Tíbet. Hay uno de los grandes monasterios donde la tradición dice que las escrituras de la Kalachakra llegaron. La Kalachakra es ese tipo de pensamiento budista en torno a lo que llaman la rueda del tiempo. Tiene muchas ramales esotéricas y que no se pueden conocer. Seguramente alguno habréis practicado Kalachakra y podéis saber pues, que
también tiene relacionados con prácticas sexuales y demás, que es por lo que normalmente se acerca la gente occidental a estas cosas. Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, que debería haberse llamado Blavatskaya, pero bueno. Ella fue la creadora, junto con el coronel Olcott, de la teosofía. La teosofía hoy día está bastante desprestigiada, pero en aquellos tiempos, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, vino a ser un modo de conocimiento que acercaba a otros lugares. Ella habla de Shambhala en el sentido de ese lugar, ese espacio donde la logia blanca, y lo llama logia blanca no por un tema de color de piel, sino por esos conocimientos más puros, habitaría. Ella estaba en contacto con algunos de esos maestros que decía que le llegaban las cosas telepáticamente, el maestro Moira, por ejemplo. Ella se dice que viajó también al Tíbet y tal, después han venido autores que lo han negado, no lo sé, pero el caso es que su influencia, cuando ella escribió Isis sin velo, pues fue fundamental para el pensamiento de nuestra época. Hubo muchos exploradores que viajaron en esa dirección y en otras siguiendo esos movimientos teosóficos. Por ejemplo, seguramente a lo mejor conocéis al coronel Percy Fawcett, que fue el que desapareció en 1925 en el Amazonas. Él era un gran teósofo como su hermano. Y él tenía en la mente esa idea de que en algún lugar puede haber una ciudad, un reino, un valle, donde la sabiduría de los antiguos ha perdurado. Esa es la clave de Shambhala. Lo que pasa es que él buscaba la ciudad Z, habréis visto por lo menos la película hace unos años, creo que fue en el 2017 cuando apareció, y él iba buscando un lugar que hubiera estado incluso antes de la llegada de los europeos, y eso es lo que Shambhala, mucho antes de que los europeos se lanzaran en rapiña hacia Asia, pues había un reino en el que todo era más o menos perfecto. Bueno, es bastante utópico, desde luego. Ese es el coronel Olcott y Blavatsky. Este es uno de los monasterios. Bueno, vamos a ir. Este es Saint Yves d'Alveire. Este fue el primer hombre que utilizó en Occidente el término de Agartha. Agartha, tal como era su filosofía, pues era la representación de Shambhala, pero en otros ámbitos. Algunas veces se ha querido entender a Shambhala como un ejemplo de lo oscuro y Agartha de lo claro, en algunos otros Shambhala como un reino dentro encima de la tierra, Agartha como un lugar intraterrestre, lo cual nos llevaría al tema de la tierra hueca, que no voy a hablar, desde luego, porque eso nos daría para 5 horas más. Y este es su libro, La misión de la India en Europa, que hizo estallar todo. Solo publicó 4 ejemplares y los quiso destruir todos, pero un amigo tenía otro y después lo pudieron reimprimir. Yo lo he leído, realmente no nos está dando tantas novedades, pero lo que sí que es cierto es que nos demuestra cómo en esta Europa de finales del siglo pasado, del siglo XIX, pues ya empezaba a calar el tema de un Oriente del que desde Oriente viene la luz, que se ha dicho muchas veces, pero una luz mucho más antigua. Georgi Gurdjieff. Gurdjieff es uno de los personajes más impresionantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este hombre conocía casi de todo y él también viajó por la zona de Afganistán y en Asia Central y puso, aquí lo tenéis también, y puso en movimiento un montón también de teorías cognitivas que pasaron a ser, digamos, a mejorar el tema de la teosofía y que después se han ido extendiendo. Hay muchas escuelas que estudian su pensamiento. Él habló de una hermandad, los Sarmun. Sarmun, en persa, hay una de las raíces, significa abeja. Abeja, no oveja. No eran borregos, precisamente. Y que se supone que pudo ser, o sea, según decía Gurdjieff y otros de sus discípulos, uno de los grupos que pudo haber recogido esos conocimientos de Shambhala. Y después os
Bueno, pero esto está en Afganistán, no está en el Asia. Claro, es que ese es el problema, que siempre se ha entendido como Shambhala como una ciudad, un reino escondido en los Himalayas o en el Tíbet, y no estaba ahí ni muchísimo menos, según todos los documentos que nos han llegado, porque hay muchas herramientas de los textos, de los Puranas y demás, que nos dicen claramente hacia dónde está Shambhala. Quizá no dónde estaba, pero sí hacia dónde está. Y decían mucho más al norte del Himalaya y mucho más al norte del Tíbet. Sven Hedin, este es uno de los grandes exploradores que buscó ciudades perdidas en la cuenca del Tarim. El río Tarim es un río que está ya desecado y estaba en el desierto de Taklamakan. Taklamakan es un desierto que está entre el desierto de Gobi y las montañas de Tian Shan. Yo he estado allí, en el norte de Taklamakan, cruzando por la zona de Turfan, en ese año de 1993, donde muchos seguramente ni habíais nacido. Y ahí escuché la leyenda de Shambhala. Y ahí empezó, digamos, yo ya la había escuchado antes, pero ahí fue cuando empecé a sentir que quizá había algo real en el asunto. No quiero decir que Shambhala persista hoy día, aunque después lo comentaré, pero sí que casi puedo estar seguro de que hubo una comunidad de iniciados muy grande, repartida en varios focos que después os comentaré, y que pudo no solo el tema del Kalachakra, sino convertirse en un foco para la posibilidad de una unión en el mundo panbúdico, panbudista, que algunos después lo aprovecharon, por ejemplo, la Rusia recién nacida, la Unión Soviética recién nacida, los bolcheviques. Aquí está Sven Hedin también haciendo... Él encontró en Taklamakan, que es un desierto, dice, entras y no vuelves, y es uno de los desiertos más secos, más terribles del planeta. Y en esa zona él era un tipo durísimo. La lástima es que al final de sus días tuvo un acercamiento demasiado grande hacia el nazismo. Es más, Hitler lo condecoró, le puso muchos galardones y demás, pero es posiblemente uno de los grandes exploradores que ha dado el siglo XX, en los años, a principios del siglo y después sobre los años 20 y demás. Aquí tenemos la cordillera del Himalaya. El Kunlun, que os decía antes, sería por aquí. Este es el desierto de Taklamakan. Veis que es pura arena. Cuando uno se acerca, ve que en medio de las dunas surgen palos secos, y en realidad son restos de antiguas viviendas. Hace 1500, 2000 años, esto estaba lleno de oasis, todo estaba lleno de oasis. Ahora los oasis que quedan, por aquí la zona de Kashgar, por aquí está Turfan, por aquí está Tunhuan, que os hablaré ahora, y por aquí está la zona del lago, no se ve, no sé si está por aquí, bueno, el lago Lopnor, que es donde los chinos hacen las pruebas nucleares, un lugar precisamente muy relacionado con la leyenda de Shambhala. Aurel Stein, otro gran viajero, comparable incluso mejor que Sven Hedin. Aurel Stein eran de origen húngaro. Él se encontró en Tunhuan, que ahora saldrá seguramente, una habitación llena de manuscritos que estaban en tocadio, en sogdiano, en chino más antiguo, estaban incluso en griego, y estaban ahí acumuladas. Él las sacó, había menciones a Shambhala, y la mayor parte de todo esto que él tomó prestado, vamos a decirlo así, pues acabó en algunos de los museos más importantes de Alemania, que fueron incinerados, se puede decir, en la Segunda Guerra Mundial, pero algunos están todavía en el British Museum, están ahí, y nadie los está leyendo, intentando leer, al menos no están saliendo esas lecturas, esas interpretaciones en ninguna parte. Aquí tenemos otra vez lo que se llamaba el Turkestán chino. Aquí aparece Aurel Stein. ¿Veis? Así es el Taklamakan. O sea, esa zona fue un vergel en un tiempo, como se dice que fue el Sáhara. Lo que pasa es que aquí todavía se encuentran los árboles. Este es Moao. Moao, la zona de las grutas de los 1000 Budas, Tunhuan. Tunhuan estuve yo en el año 93 y es un lugar impresionante, impresionante. Todo esto está lleno de grutas, tú puedes subir por unas escaleritas y tal, ahora no sé cómo estará realmente,
Y claro, la China que yo conocí en el año 93, yo estaba entonces estudiando en Moscú y viajé en mi primera temporada rusa y viajé allí con un amigo, hermano, Norihite Mitsui, japonés. Era muy divertido porque la gente que nos veía por el camino, había muy pocos viajeros en aquellos tiempos. La zona del Xinjiang no estaba prohibida, pero a nadie se le ocurría viajar por aquellos sitios. Y esto está en el borde nordeste del Xinjiang. Nos oía hablar algo y lo que no se imaginaba que un español y un japonés hablaran ruso entre ellos, pero era así. Esta es otra imagen de Mogao. Aquí todas las grutas son así, o sea, no es que de pronto haya una figurita de Buda puesto, no, son increíblemente elaboradas. Y en algunas de las paredes, por aquí, se ve, de pronto, a nosotros nos hizo mucha impresión, ponía Pasha, Sasha, nombres rusos, nombres de soldados rusos que después de la Revolución Rusa eran soldados blancos huyendo de la persecución de los bolcheviques, entraron por el noroeste de China y quedaron aquí. Lo que pasa es que la inmensa mayoría los chinos los devolvieron y, claro, acabaron de muy mala manera. Alexandra David Neel. Esta es posiblemente, os he mostrado a algunos grandes exploradores y viajeros. Este es mi modelo de viajero. Y lo digo viajero, como no, viajera me da lo mismo, porque es hombres y mujeres. Aquí está en su mocedad. Ella fue cantante de ópera. Era de origen belga, su madre era belga y su padre era francés, una familia muy acomodada, y ella se convirtió en la primera mujer que en 1924, bueno, la primera mujer occidental que entró en Lhasa, la capital del Tíbet. Este libro es muy interesante, la ponen aquí como feminista, en realidad ella era anarquista antes que feminista, y es muy interesante, pero es curioso porque ella llevaba el feminismo mucho más allá. O sea, ella quería ser más que los hombres y hacer cosas que no podían hacer los hombres. Ella murió a los 101 años. 101 años. Bueno, tenía 70 y tantos, no recuerdo ahora mismo, cuando se sacó el carnet de conducir. Estuvo viajando hasta entonces. Los 20 últimos años ya se quedó en la zona en Francia, tenía varias viviendas. En Niza hay uno de sus museos que es increíble. Y aquí está. Claro, nosotros sabemos, y aquí está con otros occidentales, y ella tiene un careto occidental que no puede, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Ella viajó a Lhasa disfrazada de mendiga. Para ello se cubría el pelo de grasa de yak, se lo teñía, se daba, ¿cómo se llama esto para las botas? Betún en las caras y tal. Ella viajaba entonces con John Dee, que era su ahijado, se puede decir, pero ella hablaba, no era simplemente su traductora, ella hablaba tibetano, entre otras cosas. Ella había pasado en el monasterio de Kumbun 2 años y pico, aprendiendo tibetano y aprendiendo budismo. Lo del Kalachakra para ella era simplemente de risa. Y esto es Balj. Balj es una ciudad del norte de Afganistán. Si os acordáis de la guerra que hubo, que se desató tras las matanzas del 11S y la guerra posterior que declararon los Estados Unidos y nosotros fuimos detrás, pues Balj era uno de los lugares donde hubo esta contienda. Balj lo llaman la madre de las ciudades. ¿Y por qué está aquí en el apartadito de David Neel? De David Neel, porque es cierto, no se produce David Neel, aunque a mí se me escapa, era francesa, es David Neel, pero bueno. Bueno, pues Balj, Alexandra, pensaba que esto había sido Shambhala, porque a esta ciudad se la conocía como Sham y Bala. Sham y Bala significa la vela alta, elevada, algo que quiere decir, en la tradición persa, es una zona de mayoría tayika, no son pastunes. Bueno, pues esa denominación quiere decir que era una ciudad de máxima sabiduría. A Alexandra David Neel la llamaron, una vez que se inició en todos estos misterios budistas, la llamaban la lámpara de la sabiduría. Era su nombre en tibetano, que no me acuerdo cómo es. Esto también es Balj.
En Bath fue una de las ciudades conquistadas por Alejandro Magno, y se me ha olvidado comentarlo antes. El primer rey de Shambhala se llamaba Sukandra, escrito Suchandra. Claro, si lo vemos escrito Suchandra, pues no, pero Sukandra. ¿Habéis visto alguno la película, seguro que sí, El hombre que pudo reinar, o El hombre que pudo ser rey, con Sean Connery y Michael Caine, que son dos oficiales británicos en el siglo XIX que dicen un día, bueno, pues ya estamos hartos, vamos a conquistar un reino al Kafiristán, en medio de Afganistán, en la zona de Nuristán también. Kafiristán, kafir significa infieles, una zona que no había sido conquistada por los musulmanes en aquellos tiempos. Hoy día, pues ya no quedan apenas paganos en el Kafiristán, en Nuristán. Bueno, pues estos dos simpáticos soldados, masones, que conocen a Kipling, el cuento en el que se basa esta película es El hombre que pudo ser rey o El hombre que pudo reinar, que es de Kipling, de Rudyard Kipling, el gran escritor británico nacido en la India. Bueno, pues ellos deciden ir para allá. Y en un momento determinado, cuando llegan a un sitio, a Sean Connery, a Danny Dravot, le confunden, lo identifican porque le pegan un flechazo y tenía algo en el bolsillo y no lo mata. Creían que era inmortal, que era un hijo de los dioses, creían que era el hijo de Iskandar, de Sikandar. Iskandar es Alejandro Magno, porque por ahí pasó Alejandro Magno. Pero qué curiosa coincidencia, y no es el azar, yo tampoco creo en el azar, con Sukandra, el primer rey de Shambhala. Esto sigue siendo tal, aquí la tenemos bien disfrazada, pero esto es para una foto y desde luego cuando ella andaba por ahí, andaba un poquito más cochina. John Dee, su hijastro, ella le sobrevivió. Cuando lo conoció tenía 14 años, no os penséis en ninguna relación extraña o no extraña, pero para ella era como más que su hijo. Y esto es justo, tardó 2 años en llegar hasta Lhasa y fue poco a poco, bandidos. Tormentas tremendas, todo eso lo pasaron ellos dos. Solo llevaba de defensa, y ella lo cuenta, un revólver con 6 balas, por si acaso, y las 2 últimas eran para ellos. Ferdinand Antoine Ossendowski. Ossendowski escribió este libro, Bestias, hombres y dioses, y fue uno de los que rozó con una mayor exactitud el reino de Shambhala. Él había estado trabajando en tiempos justo antes de la Revolución Rusa, había estado trabajando en Rusia y era polaco y le pusieron a su cabeza a precio los bolcheviques y huyó por la zona del sur de Rusia y después bajó hacia Mongolia. En Mongolia se encontró, este es el mismo, con este tipejo. Roman von Unger-Stenberg, el Barón Rojo. Este hombre, nacido en los países bálticos, que sirvió en el ejército ruso, fue uno de los principales arietes del ejército blanco que luchó contra el ejército rojo en la guerra civil a partir de 1921 y tal, que hubo en lo que ya estaba a punto de ser la Unión Soviética. Él se dirigió a Mongolia, allí le identificaron como Gesar, que es uno de los grandes nombres mitológicos de ese país, y lo llamaron el zar blanco que llegaba para liberarlo de los chinos y de los propios soviéticos, rusos, bolcheviques que estaban avanzando. Las barbaridades que hizo este buen señor son terribles, pero él se creía enviado. Y Ossendowski, el otro del que hemos hablado, estuvo en su, vamos a decir, janato que había construido allí, y nos habla de Shambhala, nos habla de Agartha también, y habla de cómo había zonas en Mongolia donde los caballos no piafaban, donde no cantaban los pájaros. Eran zonas donde incluso en determinadas dunas morían los animales y decían que debajo estaba Agartha. Aquí está al mando de sus guerreros, ahí está Mongolia. Mira, aquí Urumqi
y Turfán está, Urumqi está aquí, Turfán está un poquito más abajo. Esta es la zona, el Taklamakan, en este mapa se ve mucho mejor, donde podría estar toda esta, donde arraiga esta leyenda. Balj estaba por aquí. Acordaros de estos dos vértices de un triángulo. Taklamakan, incluso aquí abajo, en el Kunlun, que después serán importantes. Bueno, aquí está Ungern von Stenberg. Acabó muy mal. En una batalla con los bolcheviques lo atraparon y lo fusilaron. Él se creía el avatar que por la guerra, por la destrucción, por la sangre, debía traer un imperio budista, mongol, tibetano y chino incluso a Asia. Y este concepto es muy importante porque inmediatamente en los siguientes años surgieron ciertos movimientos en Rusia que querían revivir lo que había hecho él, pero no con tanta sangre. Aquí tenemos la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de cómo los bolcheviques buscaron Shambhala. Mirad, estos son tibetanos. ¿Y quién está aquí? Djadja Lenin, como lo llamaban en Rusia, incluso cuando yo llegué allí. Yo llegué en el año 1992, 6 meses antes había caído la URSS, estuve allí estudiando 2 años y pico y después volví en el año 2000, el día antes de que Putin ganara las elecciones. O sea, lo conozco bastante bien, a este señor. Este es Gleb Boki. Gleb Boki fue un alto miembro de lo que entonces era la predecesora de la KGB. Entonces se llamó la Checa, vamos a decirlo así. Y tenía una obsesión muy grande con el tema del esoterismo. Él estaba, al principio empezó a trabajar en uno de los departamentos de encriptado y desencriptado más grandes. Y esta gente, los rusos, que si de algo se caracterizan los rusos, incluso los soviéticos, por su manera de acceder a la ciencia, es que no cierran ninguna posibilidad. Es decir, nos podemos encontrar lo que esta mañana hemos escuchado sobre los ovnis, o los UAPs ahora. Ellos lo empezaron a estudiar muchísimo antes y de una manera abierta pues, pensando que estos conocimientos los debía, si no compartir, sí por lo menos la comunidad científica tener idea de ellos. La Commonwealth de los Soviets Unidos. Esta es la bandera que Boki quería implantar si hubiera una Commonwealth, o sea, no que la Unión Soviética se extendiera hacia Asia, sino integrarlos de alguna forma que pudieran formar un escudo oriental para la Unión Soviética. No había muchos intereses espirituales. Shambhala aquí de pronto se convierte en un elemento geopolítico total e incluso arrastró a uno de los personajes más interesantes del siglo XX, que vamos a ver ahora, y que tenía bastante poco de materialista. Este es Alexander Barchenko. Alexander Barchenko, que trabajó con Gleb Boki, es uno de los personajes rusos más interesantes del siglo XX y del que pues, apenas tenemos conocimiento. Pues él fue uno de los que buscaron Shambhala. Estuvo en la península de Kola, donde dice que descubrió los restos de Hiperbórea y demás. Bueno, queda muy poco tiempo. Ahí está la península de Kola. Él ligaba a un gran imperio hiperbóreo que posiblemente hubiera derivado en Shambhala. Estas son las pirámides que dicen que él descubrió en Kola. Esta es la fotografía que le hicieron muy poquito antes de que le fusilaran, en 1937. Gleb Boki también cayó en las purgas estalinistas. Estos eran miembros de la Checa, que os he hablado. Jakob Blumkin. Este hombre participó en una de las expediciones de este señor. Nikolai Roerich. Yo lo pronuncio en ruso, es Roerich, pero no me... Y esta es Elena, su mujer, y filósofa, también teosofista, de una capacidad intelectual, la de ella increíble y la de él también. Ellos buscaron, entre el año 1925 y 1929, estuvieron viajando por todo Asia,
en busca de Shambhala. Aquí le tenemos. Bueno, como no queda casi tiempo, os lo voy a pasar deprisa, de una de las expediciones. Ellos llevaban diarios, llevaban registros de todos los viajes. Y en 1927 de pronto se pierde todo contacto con ellos. Dejan de enviar cartas e incluso sus diarios desaparecen. Es cuando estaban en la zona del Tíbet y posiblemente los tuvieron retenidos como 5 meses, pero en los otros 6 meses, 7 meses, no se sabe lo que pasaron. La leyenda dice que a Roerich le dieron en París en 1920 un pedazo de la Chintamani. La Chintamani es esa piedra de fuerza, ese grial que desde Asia se mandó hacia Europa y hacia otras partes para dar un poco de conocimiento a la gente. Ahí está su hijo, Yuri, que le llaman George, y esta es Elena. Este es el símbolo de la paz, pero al mismo tiempo es el símbolo de Shambhala. Aquí está Tucci, Giuseppe Tucci, bueno, vamos a dejarlo así, no recuerdo cuál era el nombre de pila. Este es otro de los grandes buscadores de Shambhala, pero para el duce Mussolini. Y fue uno de los que pusieron algunos de los lugares donde podía estar Shambhala. Tucci. A ver, sí, bueno, este es Karl Haushofer. Ya pasamos no va a dar tiempo, pero bueno, los nazis también buscaron Shambhala. Karl Haushofer era un geopolítico y él hablaba japonés y había reconocido muchas de estas traducciones desde Japón. Yo viví también en Japón 2 años y medio y busqué algunas de cuando trabajaba para la agencia EFE, era el delegado allí, entre el 2004 y finales del 2006, y allí investigué todas estas cuestiones y efectivamente él estuvo en contacto con la sociedad de los guantes verdes y con otras sociedades secretas japonesas. Este es Heinrich Himmler, fue el que creó la Ahnenaba, que fue una sociedad de la herencia ancestral que buscó, bueno, dicen que ellos buscaron el Arca de la Alianza, yo no estoy tan seguro, ni muchísimo menos, el Grial sí lo buscaron, y ellos enviaron varias expediciones al Tíbet. Este es Ernst Schaffer. Ernst Schaffer fue el director, el que llevaba la expedición del año 1938-39 en el Tíbet. Ellos iban a comprobar dónde estaban las raíces de la raza aria, pero en realidad también querían establecer un contacto con esa Shambhala para dotarse de la fuerza indispensable, esa fuerza espiritual para lograr la conquista del mundo. Aquí vemos a toda la expedición, los alemanes mezclados con los tibetanos. Hacían mediciones craneales de todo tipo para intentar demostrar que los tibetanos se parecían a estos arios. Bueno. Abel Pos, el viajero de Agartha. Este fue el libro que cuando yo tenía, yo creo que 21 años, me desgarró para buscar. Aquí cuenta la historia de un oficial de las SS, pero vamos, malo no, lo siguiente, un arqueólogo que emprende ese viaje en busca de Shambhala por todo Asia y cómo él va variando según se va acercando, al final desaparece, no os voy a dar el final, pero cómo va cambiando según se va acercando a ese reino que es etéreo, pero al mismo tiempo podría haber sido material. Este es otro de los libros también suyos que habla de la misma cuestión. Este soy yo, ves, con el mismo medallón. Creo que es Xi'an, no estoy ahora seguro. Y fue cuando en 1993 hice ese viaje que para mí fue más que iniciático. Aquí con mi amigo Norihide Mitsui, esto es en la ciudad prohibida, en Pekín. Eso es para demostraros que yo también busqué Shambhala. Esto sí es Xi'an. Xi'an, a donde espero en un par de meses volver. No he pisado China desde el año 93 y tengo muchas. Es otra cosa lo que. Allí viven mis 2 hijos con su mujer, con su madre, mi exmujer, y son muy felices. Este es el extremo occidental de la muralla china. Y este es uno de los lugares cerca del paso de Jiachuan, donde se supone que quedaba uno de los extremos orientales de Shambhala. La cuenca del Tarim, no voy a decir nada, el desierto de Taklamakan. ¿Veis
en una de las rocas, esto lo pintó Roerich, aparecen el símbolo de Shambhala. Esto es el símbolo de Shambhala en la roca. Aquí tenemos a Roerich, a Yuri y este no sé quién será. Bueno, en 2011 yo volví a Rusia, ya termino, a Rusia, me queda todo. Quiero ser como Caravaca también. Yo volví a Rusia con un viaje de cuarto milenio. Estuvimos por buena parte de Rusia. Yo hablo ruso bastante bien, porque estuve casado 13 años con una rusa, entonces no es la madre de mis hijos. Entonces, es española, mis hijos son españoles. Viajamos por el sur de Siberia, en la zona del Gorny Altai y la República de Altai. Se ve muy mal, pero ahí está. Ahí estaba la roca. Esta es una fotografía de que hice de una foto mía. Estaba mucho más flaco entonces, ¿cierto? Y esto estaba al otro lado de la cordillera del Valle de Uymón. Esta es de ese momento. Estas fotos son mías también. Pablo Villarrubia, un gran amigo, hermano, con quien viajé, y José Gregorio. Aquí está Liev Chevaliov. Él, que es arqueólogo, era nuestro guía. Él no hablaba ni inglés ni nada, yo lo tenía que traducir todo. Este es Sergei, una mala bestia. Nos dio bastantes problemas el conductor. Pero él nos habló que cuando era joven había visto desfilar a gente con ropas de otro tipo precisamente en el Altai. Decía, ellos venían de debajo. Y esto me lo dijo fuera de cámara, pero lo estábamos grabando. Este es el lugar que no tiene que ver mucho. Aquí es donde encontramos a un tipo que decía que había visto al Almaz, al Yeti siberiano, y me lo creo. Bueno, esto es en la frontera con Mongolia. Muy cerca de este lugar fue donde Roerich, en uno de sus viajes, vio un ovni. Que lo tenía ahí, os lo iba a leer, pero bueno, ya está. Esto es en Caracola, que es uno de los lugares cerca del monte Beluja, y donde se supone que había Beluja y Altai, Kunlun y el valle de Ferganá, donde estuvo Alejandro Magno. En este triángulo estuvo Shambhala. No os puedo dar más detalles porque no tenemos tiempo. Pero la última pista, la última. Esta ciudad la encontraron, se llama Port-Vagin. Port-Vagin. En castellano la ponen con una J, pero en ruso sí de Port-Vagin. Port-Vagin está en un lago de la República de Tuvá, muy cerca del Altai. Esta ciudad que está en Siberia era maniqueísta, es decir, había venido desde Persia este conocimiento. Si queréis buscar Shambhala y el guerrero de hierro. Y ya está. Juan Antonio, muchas gracias.